jugadores. Sobre los buffers químicos, la regulación ácido-base por parte del sistema respiratorio, la regulación renal también por el ácido-base, la evolución de los mecanismos compensatorios ante una carga de ácido y una carga igual de bases, y pues la respuesta sistémica a los ácidos. Se dice que el ácido es un donador de hidrogenión, mientras que la base es el receptor del hidrogenión. Eh, Hay dos tipos de ácidos y bases, es decir, hay ácidos y bases fuertes y débiles. Los ácidos y bases fuertes son aquellos que se van a disociar completamente. En esta imagen tenemos, por ejemplo, el hidróxido de sodio, que va a dar como resultado una molécula de sodio y una molécula de hidróxido. Sin embargo, la unión de esas dos moléculas, no va a formar nuevamente hidróxido de sodio, es decir, están completamente disociados. Los ácidos y bases débiles hablan de una disociación incompleta. Por ejemplo, tenemos el amoníaco más molécula de agua, nos va a dar o va a formar amonio más hidróxido. Otro ejemplo que tenemos, que es el buffer más importante en el cuerpo, es el ácido carbónico, que ahorita vamos igual a mencionarlos. Entre los ejemplos que tenemos de ácidos fuertes, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, las bases fuertes, el hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, los ácidos débiles, el ácido carbónico, que es el más importante, que igual que va a tener un papel sobre la regulación ácido-base, y dentro de las bases débiles, el amoníaco. Dentro de la homeostasis ácido-base, la regulación del pH es fundamental para mantener una fisiología, metabolismo y función celular adecuada. El pH arterial normal es de 7.35 a 7.45, mientras que el pH intracelular es de 7.2. También es importante ver la concentración extracelular de hidrógeno, que es de 40 nanoequivalentes, es decir, una millonésima parte a nivel extracelular. La regulación se va a hacer mediante tres mecanismos. Una es la amortiguación química a nivel del líquido extracelular e intracelular, sobre todo principalmente los buffers. La, la segunda es la respuesta reguladora por parte del sistema respiratorio y por parte también del sistema renal. Estos se van a encargar de la eliminación de sobrecarga ácida diaria, secundario a la ingesta de ácido carbónico y los ácidos no volátiles, que son derivados de la ingesta dietética. Bien, existen dos ácidos importantes. Perdón. Los sistemas amortiguadores, ejemplos tenemos el hidróxido de cloro, que nos va a dar, o sea, ese va a ser el ácido, perdón, y la base va a ser el cloro más un hidrogenión. Otro tenemos el amonio, que es el ácido, que nos va a dar la base, que es el amoníaco, y el hidrogenión también. Existen dos importantes ácidos, el ácido carbónico, que es obtenido por el metabolismo de los carbohidratos y los lípidos, y los ácidos no carbónicos, que son provenientes del metabolismo de las proteínas. El metabolismo del carbohidrato y las grasas produce aproximadamente 15 milimoles de CO2. Propiamente este no es un ácido, sin embargo se va a unir a una molécula de agua para formar ácido carbónico. También el sistema respiratorio tiene la capacidad de eliminar este exceso de CO2 producido de forma diaria por medio de la dieta. Los ácidos no carbónicos se obtienen a través o a partir de la oxidación de los aminoácidos que contengan azufre. Aproximadamente se habla de entre un miliequivalente kilo día de ganancia de estos ácidos. Y son aquellos que va a eliminar el riñón, y lo va a eliminar por medio de la eliminación de los ácidos titulables y del amonio. Se habla de la ley de acción de masas. Esto es la velocidad de una reacción. Más bien, la velocidad de una reacción es proporcional a la concentración de los reactantes. Esto, pues básicamente nos va a servir más que nada para determinar cuál va a ser el pH y generalizar cualquier ácido débil. Esto es importante porque nos va a determinar qué tan factible es o qué tan beneficioso es este buffer para mantener un pH en valores normales. Dentro de los buffers
se encuentran los ácidos débiles. Estos son los mejores para mantener el pH en límites normales, ya que tienen la capacidad de adhesión o liberación de hidrógeno. El principal buffer a nivel extracelular es el bicarbonato. Y, por ejemplo, de las reacciones producidas de todo, por ejemplo, del bicarbonato, el exceso de CO2 se va a eliminar por vía pulmonar. El bicarbonato por sí mismo no puede amortiguar el ácido carbónico, ya que su unión o adhesión a un hidrogenión va a producir ácido carbónico y va a ser como una especie de círculo vicioso. Por lo tanto, se requieren buffers intracelulares. Entre ellos tenemos la proteína, los fosfatos orgánicos, y los inorgánicos y la hemoglobina. El sistema de bicarbonato y dióxido de carbono es el buffer más importante para el mantenimiento del pH sistémico. Su ecuación de Henderson-Hasselbalch es igual al pH, más bien pH es igual a 6.10, que es la constante de disociación, más, primero vamos a multiplicar la presión parcial de dióxido de carbono por 0.03, ya que es la forma en la cual se iguala el CO2 a la concentración del CO2 disuelto, o es decir, el PCO2, es una especie de constante. Y la división del bicarbonato entre esta ecuación y su logaritmo. También es importante mencionar que la extracción de un ácido supone la formación de una base. Y ahorita más adelante vamos a ver de qué forma se produce esto. En cuanto a la acidosis y alcalosis, en base a la ecuación de Henderson-Hasselbalch que habíamos visto anteriormente, la acidosis define más bien como una disminución del pH por debajo de 7.35. Esto va a ser secundario a una disminución del bicarbonato o bien un aumento del CO2. La alcalosis, por el contrario, es un aumento del pH por encima de 7.45 y esto va a ser secundario a un exceso de bicarbonato o bien a una disminución del CO2. Hay ciertos, o más bien hay fuentes de ácidos endógenos. La principal, o más bien principalmente va a ser secundario al metabolismo de aminoácidos que son ricos en azufre. Estos se encuentran principalmente en la dieta occidental y se habla de que supone el 50%. Las bases se van a encontrar en dieta a través de los alimentos como frutas y verduras y estos se van a absorber a nivel gastrointestinal y van a neutralizar la sobrecarga ácida que hubiese. Los ácidos orgánicos se van a formar también por combustión de los alimentos, carbohidratos, proteínas. Y bueno, aquí se ponen dos ejemplos: el ácido fosfórico, que procede de la hidrólisis a nivel de las proteínas, y el ácido clorhídrico, que se va a generar por los aminoácidos catiónicos. Entre los aminoácidos catiónicos que tenemos está la lisina, la arginina, y también, por ejemplo, el acetato, lactato, citrato son bases que se obtienen en la dieta. La regulación por el parte del sistema respiratorio. Habíamos mencionado que se secretan 15.000 milimoles secundario de la dieta y la ventilación alveolar es capaz de eliminar estos para mantener el pH. Se mantiene aproximadamente la presión parcial de dióxido de carbono entre 40, lo normal es de 35 a 45. También esto va a estar, más bien la regulación de la respiración ante un aumento o disminución del CO2 va a estar, digamos, gobernada por las células quimiorreceptoras. Estas se encuentran principalmente en bulbo raquídeo y también en menor cantidad en los cuerpos carotídeos. Por ejemplo, ante un aumento del CO2, existe un aumento de la ventilación. Esto es para eliminar el exceso de dióxido de carbono y mantener un pH constante. También, bueno, se habla, por ejemplo, de los ácidos no volátiles. Los ácidos no volátiles son aquellos que requieren ser eliminados por los riñones, es decir, no se van a convertir en gas, por lo tanto no va a haber CO2. Y existe cierta respuesta, es mínima, pero existe cierta respuesta posterior a 12, 24 horas de la carga de ácidos. La ventilación máxima no puede reducir más de 10 a 12 milímetros de mercurio de la presión parcial de dióxido de carbono.
Y hay situaciones, por ejemplo, en la cual la ventilación va a estar limitada. Por ejemplo, en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sobrecarga de volumen y alteración del sistema nervioso central. Existen ciertos cambios o respuesta a cambios del CO2 de forma aguda o de forma crónica. Hay ciertos estímulos que evocan el aumento de la ventilación, entre ellos tenemos la hipoxia, la fiebre, fármacos como los salicilatos. En escenarios, por ejemplo, donde existe una alcalosis respiratoria aguda, va a haber un descenso ligero del bicarbonato. Esto es aproximadamente 0.25 miliequivalentes por cada milímetro de mercurio que descienda la presión de dióxido de carbono. Por el contrario, en la acidosis respiratoria existe un aumento ligero del bicarbonato. Se habla aproximadamente de 0.1 miliequivalente por cada milímetro de mercurio del PCO2. También de forma crónica existen estos cambios, solamente que son, es decir, la disminución o el aumento del bicarbonato se hace en una mayor, bueno, no, se hace en un mayor grado. Por ejemplo, ante un descenso del PCO2 de forma crónica, se habla de una disminución del bicarbonato entre 0.4 y 0.5 miliequivalentes. Bien, en cuanto al control renal, los riñones son una mejor defensa. ¿Cómo se va a mantener el pH? Principalmente por reabsorción del bicarbonato filtrado. Prácticamente se reabsorbe en su totalidad y a su vez la producción de nuevo bicarbonato. Esto dado por una excreción de ácidos. Se habla de que aproximadamente por la dieta obtenemos un miliequivalente kilo día de ácidos, los cuales se van a eliminar y va a producir también un miliequivalente kilo día, es decir, una relación 1 a 1. El bicarbonato se va a reabsorber a través de la nefrona. Un 80% se va a reabsorber a nivel túbulo proximal, un 15% a nivel de la ascendente gruesa y el 5% a nivel de los conductos colectores, ya sea cortical o medular. Normalmente el bicarbonato se filtra de forma libre por el glomérulo en aproximadamente 4.5 moles por día. Esto está dada por la concentración plasmática del bicarbonato, multiplicada por por el filtrado glomerular y por los segundos que hay en el día. La excreción neta de los ácidos se va a producir por dos mecanismos. Los ácidos titulables, que son, digamos, buffer urinarios. Entre ellos tenemos el fosfato, citrato y la excreción de amonio. Esto es importante ya que por una carga, por ejemplo, de ácido, bueno, aquí tenemos una imagen. En una carga de ácido, la excreción de amonio tiende a aumentar de forma importante para tratar de compensar el pH, no así los ácidos titulables. En resumen, se habla de que un tercio de la excreción de los ácidos va a estar dado por la eliminación de los ácidos titulables y el resto va a ser por el amonio. Y la fórmula de la excreción neta de ácidos son los ácidos titulables más amonio menos el bicarbonato urinario. La reabsorción del bicarbonato, va a bueno, se va a dar principalmente a nivel del túbulo proximal, como ya vimos en un 80%. Esto va a ocurrir más bien, en la membrana apical hay un intercambiador sodio-hidrógeno, que es el NHE3, en la cual va a estar impulsada por la concentración de sodio. Si recordamos, el sodio a nivel plasmático tiene 140 miliequivalentes y a nivel intracelular es entre 15 y 20 miliequivalentes. También este hidrogenión que se secreta al lumen se va a unir a una molécula de bicarbonato por la acción de la anhidrasa carbónica 4, va a producir CO2 y una molécula de agua. La molécula de agua se va a excretar por orina y la molécula de CO2 va a difundir hacia el interior de la célula, donde por acción de la anhidrasa carbónica
va a formar nuevamente hidrogenión y bicarbonato. De este modo se explica que por cada hidrogenión secretado existe la generación de un nuevo bicarbonato. Posteriormente, el bicarbonato va a pasar a la sangre por el cotransportador sodio-bicarbonato. Esto va a estar dado o va a estar, digamos, de forma indirecta estimulado o disminuido por el volumen extracelular. Si existe una hipovolemia, va a aumentar la reabsorción de sodio y por lo tanto aumenta la reabsorción de bicarbonato. Y viceversa, si en un estado de hematoso, el sodio, digamos, la reabsorción de sodio está disminuida y por lo tanto la reabsorción de bicarbonato también lo está. A nivel también de las células del túbulo proximal, existen las células intercaladas que también vamos a mencionar un poquito más adelante, que son importantes para regular el pH sistémico. También es importante mencionar que el aumento en la excreción de hidrogeniones a nivel del lumen va a producir un descenso del pH aproximadamente entre 6.5 y 6.8. También existen ciertas hormonas, como los agonistas adrenérgicos, la angiotensina, que van a estimular la reabsorción del bicarbonato. Por el contrario, la PTH, la hormona paratiroidea, a través del AMP cíclico, va a inhibir la reabsorción del mismo. Sin embargo, la hipercalcemia va a estimularla y la hipocalcemia pues va a inhibir la reabsorción de bicarbonato. Esto puede ser dado de minutos hasta días. A nivel de la rama ascendente gruesa, se va a reabsorber el 15% del bicarbonato. En el túbulo distal existe una capacidad disminuida de excretar hidrogenión y por lo tanto de reabsorber bicarbonato, por lo que ya habíamos comentado de que un ácido equivale a la generación de una base. El túbulo colector puede generar un pH urinario muy bajo, menor a 5, manteniendo un pH sanguíneo de 7.4. Esto está dado por bombas activas de hidrogeniones y alta impermeabilidad a los iones. Esto también lo vamos a checar un poco más adelante en lo que es el transporte del amonio. También lo que es la reabsorción de bicarbonato puede estar limitado por la ausencia de la anhidrasa carbónica, ya que la unión del hidrogenión más el bicarbonato va por acción de la anhidrasa carbónica, nos va a dar ácido carbónico y, y una molécula de CO2 o agua, o al revés, al ser una base débil. Existen células intercaladas. La célula tipo A es aquella que va a secretar hidrogenión. La tipo B secreta bicarbonato y hay un tercer tipo que se llama célula intercalada no A no B, que se encuentra bajo investigación. También es importante mencionar que los cuadros o los escenarios de hipocalemia aumentan la secreción de hidrogenión y eso se explica por la bomba hidrógeno potasio, ATPasa. Igual nuevamente aquí se va a generar un bicarbonato por la que ya habíamos mencionado, la anhidrasa carbónica, porque también se encuentra presente intracelular en las células intercaladas, solamente que aquí va a ser un intercambiador de cloro bicarbonato a nivel de la membrana vasolateral. Lo que es la ATPasa, igual, por ejemplo, la hidrogeniona ATPasa contiene múltiples subunidades. Se habla de que están organizadas en dos dominios, el dominio transmembrana, que es el V0, y el citosólico, que es el V1. Y se habla que las mutaciones de estas subunidades pueden causar acidosis renal, acidosis tubular renal distal. Bueno, igual lo que son esta hidrógeno potasio ATPasa se encuentran también en lo que es estómago y el colon. Y estos transportadores también van a ayudar a la acidificación de la orina y lo van a hacer de forma más importante en estados de hipocalemia porque va a haber una mayor reabsorción del potasio.
La célula tipo B, estas se van a encontrar en el conducto colector y también involucran lo que es la pendrina, que es un intercambiador en la región apical de bicarbonato con cloro. Se ha visto que se estimula, o sea, este transportador se estimula con cargas de álcalis y también se va a inhibir con niveles disminuidos de cloro. También existe bueno, nuevamente la hidrogenona TPasa, solamente que en esta se va, digamos, a reabsorber el hidrogenión a nivel sanguíneo para reutilizarse y posteriormente, bueno, formar amonio y demás, que es lo que vamos a mencionar en un momento. Los cambios en el pH y la concentración de CO2 va a afectar también las secreciones de iones a nivel distal. Y el túbulo distal va a responder a la acidosis, aumentando la excreción de hidrogeniones y por lo tanto la generación de bicarbonato. En cuanto a la excreción de amonio, ya habíamos mencionado que es el principal modo o forma en la cual se va a eliminar la carga ácida. 2/3 aproximadamente se eliminan por esta vía, lo que representa entre 40 y 50 equivalentes día de la generación de ácidos. Sin embargo, se menciona que puede aumentar hasta 300 equivalentes al día ante una carga ácida. El amonio es el resultado de la unión de amoníaco con una molécula de hidrógeno. El amoníaco es, más bien, la glutamina es el precursor del amonio. La glutamina, más bien la glutaminasa, va a formar amonio y glutamato. Posteriormente, por la glutamato deshidrogenasa, se forma una segunda molécula de amonio y se forma también alfa-cetoglutarato. Este alfa-cetoglutarato va a dar como resultado dos moléculas de bicarbonato, o bien puede metabolizarse en glucosa. Se habla de que la acidosis metabólica y la hipocalemia van a estimular la producción de amonio. Bien, para el transporte del amonio se va a realizar de varias formas. Bueno, más bien en distintos niveles. El amonio producido en túbulo proximal, que es secundario a la glutamina, se va a secretar al lumen por el intercambiador que es el NH3, que es el amonio hidrogenión. Y posteriormente el amoníaco va a difundir a través de la membrana apical hacia lo que sería el lumen. A nivel de la horquilla, el amonio se va a reabsorber al intersticio y se va a acumular en la médula. Por eso observamos que aquí hay una mayor carga de amonio o de ácido. A nivel de la rama ascendente gruesa, el amonio se transporta a través de la membrana apical por el cotransportador sodio-cloro, no, perdón, sodio-potasio 2-cloro. El amonio tiene aproximadamente el mismo tamaño que el potasio, por lo tanto, se habla de que digamos, el amonio va a pasar por los canales de potasio. Una fracción bueno, también es importante comentar que a nivel de la rama ascendente gruesa, el amoníaco es impermeable a estas células. Una fracción del amonio que se encontraba en la médula se va a secretar nuevamente al túbulo proximal, se va a difundir en forma de amoníaco e hidrogenión y de esta forma se va a reutilizar. Otra fracción del amonio también se va a derivar a la circulación sistémica para el metabolismo hepático. A nivel de los conductos cortical y medular, se va a secretar por difusión, o sea, el amoníaco se secreta por difusión a la luz, se une a un hidrogenión y posteriormente va a formar amonio. Otra fracción también del amonio se va a transfundir hacia la luz por la sodio-potasio TPasa. Igual nuevamente mencionar que el amonio sustituye al potasio. Y igual el mecanismo más importante son las proteínas RH, que van a permitir el paso del amoníaco y
Por ejemplo, hay dos tipos, la RHBG, que se encuentra en la membrana basolateral de las células intercaladas tipo A, y este va a transportar es amoníaco o amonio al interior de la célula. Las proteínas RHCG se encuentran en la membrana apical y va a transportar el amoníaco al lumen. Posteriormente, el amoníaco transportado se titula con un hidrogenión, formando amonio, y de esta forma siendo excretada el amonio. También es importante mencionar que en la acidosis aumenta la producción de amoníaco y también se aumenta la excreción de esta. Existe, bueno, esta imagen se habla de la evolución de los mecanismos compensadores ante una sobrecarga de ácidos o una sobrecarga de bicarbonato. El principal, digamos, mecanismo que se va a activar es la distribución y amortiguación del volumen. Posteriormente, los procesos de amortiguación celular, que entrarían en lo que son los buffers, en este caso intracelulares. Posteriormente, se activa lo que es la compensación respiratoria, y después entra la excreción renal. Principalmente o primariamente, el riñón va, bueno, ante una carga de bases, el riñón tiene una alta capacidad de eliminación de estas. Y de forma más tardía, hasta 48, 72 horas, se va a dar el máximo eliminación de ácidos. Las cargas de ácidos pueden presentarse como un aumento del CO2. Como ya hemos mencionado, el CO2 se une a la molécula de agua formando este ácido carbónico. O bien a través de ácidos no volátiles, que son aquellos que no pueden producir CO2. Como ejemplos tenemos el ácido sulfúrico y el ácido fosfórico. Los ácidos, igual ya hemos mencionado, es secundario al metabolismo de proteínas, carbohidratos y lípidos a razón de 1 miliquivalente kilo día. De forma, digamos, normal o ante una dieta o ingesta normal, el riñón es capaz de eliminar ese exceso de ácido o de carga de ácidos de forma diaria. Sin embargo, si se sobrepasa la capacidad, se habla de una acidosis metabólica. También la pérdida de bases va a suponer la formación de nuevos hidrogeniones y viceversa, y también, por lo tanto, pérdidas de bases nos puede provocar acidosis metabólica. El aumento, por ejemplo, del CO2 nos va a dar una acidosis respiratoria. Y bien, la acidosis metabólica puede estar dado por una carga de ácidos o bien por la pérdida de bases, como ya mencionamos. Por ejemplo, la diarrea por la pérdida de bicarbonato a través del aparato gastrointestinal. Las cargas de bases en estos casos no son resultados de la fisiología normal, es decir, de las dietas. Y un aumento de la ventilación va a producir una disminución de la presión de dióxido de carbono, por lo tanto va a generar una alcalosis respiratoria, y la excreción excesiva de ácido urinario o bien la administración de una base exógena va a producir alcalosis metabólica, que es igual lo que tenemos aquí en el recuadro. Bueno, la respuesta sistémica al exceso de bases o de álcalis, como ya habíamos mencionado, el riñón tiene una alta capacidad de excreción de bicarbonato. La célula intercalada B, que se encuentra en el túbulo colector, secreta el bicarbonato a través de la pendrina, que es lo que ya habíamos mencionado. Por lo tanto, la pendrina es la principal responsable de la secreción neta de bicarbonato. También se puede, sobre todo en el exceso de líquido, se disminuye la reabsorción de bicarbonato. Ya habíamos mencionado que entra a través del cotransportador sodio-bicarbonato. Por lo tanto, se va a disminuir en un estado de exceso de volumen, va a disminuir la reabsorción del bicarbonato. Esto va a producir bicarbonaturia, y a su vez también va a disminuir la excreción de ácidos. Se habla de que más o menos pasadas de 12 a 24 horas de la carga de bases, los niveles de bicarbonato regresan a la normalidad.
que es lo que hemos visto en la evolución de los mecanismos. Por el contrario, se habla de que el volumen de cloro es aproximadamente, más bien el volumen de distribución de cloro es aproximadamente igual que el del líquido extracelular. Por lo tanto, una disminución de líquido extracelular es equivalente a una disminución del cloro. Se ha visto que el déficit de cloro y potasio son frecuentes en la alcalosis metabólica, estas secundarias a pérdidas renales o intestinales. En cuadros de hipocalemia, hay un aumento en la producción de la angiotensina 2 y de los tromboxanos, que son vasoconstrictores, y por lo tanto disminuye la tasa de filtrado glomerular. Y bueno, ya, de hecho, ya es lo último. Se habla de la regulación ácido-base, que hay trastornos ácido-bases primarios. Bueno, en este cuadro se habla, por ejemplo, de acidosis respiratoria, alcalosis respiratoria y acidosis metabólica o acidosis metabólica o alcalosis metabólica. Se habla del defecto primario, el efecto que tiene sobre el pH, la respuesta compensadora inicial, qué tanto, digamos, se espera compensar el déficit y los límites máximos de la compensación. Y básicamente como conclusiones tenemos que ante cambios del pH, esto secundario a la carga de ácidos o bases, los sistemas químicos, que son los buffers, el sistema respiratorio y el sistema renal, funcionan para volver a la normalidad. La excreción renal o la función renal es la más importante para regular el pH plasmático y la generación de ácidos secundario a la dieta es normal y esperado, pero no se produce así en lo que es, digamos, una carga de las bases. Y pues sería todo. No sé si hay alguna duda, comentario. Mm, No, nada, Rubén, si quieres dar tus conclusiones, porfa. ¿Mande? Dar tus conclusiones para, Ah, para ya terminar. O ya las no, viste. pues ya había mencionado que, por ejemplo, existe una carga normal de ácidos, que se va a eliminar por medio de la excreción renal por ácidos titulables y amonio. También va a entrar los sistemas químicos, que son los buffers, que van sobre todo los ácidos débiles, que son los más importantes. Y pues la función renal es la más importante o la determinante para regular el pH plasmático. Esto de una forma un poco más tardía. Mm, Va, gracias. Pero